Bienvenidos a la tercera sección de la serie Hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. El siguiente texto lo tenemos en Juan 5:39. Juan 5:39. Ese lo sabemos de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De paso, este texto ha sido muy mal interpretado, pero no vamos a entrar en eso ahora. El punto es, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice escudriñar las Escrituras? De paso, este es un punto muy importante a tomar en cuenta para aquellos que consideran que en lo que debemos basarnos como cristianos en cuanto a creencias y prácticas en nuestra vida es en el Nuevo Testamento. Que el Antiguo ya pasó a la historia, que eso era para los judíos, eso era la ley. Pero aquí tenemos al propio autor mismo del cristianismo, diciéndole a los que no creían en él, que precisamente la razón por la que no creían en él, era porque no estaban escudriñando las Escrituras. ¿Y a qué escritura se refería? ¿O a qué se refería con las Escrituras? A los documentos que hablaban de todo lo que se estaba cumpliendo en él como Mesías, a los documentos del Antiguo Testamento. Entonces, por un lado, en relación a la regla, aquí tenemos a Jesús, otra vez, declarando como Escrituras el Antiguo Testamento. Por otro lado, a manera de enseñanza, para aquellos que consideran que el Antiguo Testamento ya no debe regir nuestras vidas, aquí tenemos la enseñanza contraria a eso. El propio Señor Jesucristo es el que dice que el ignorar el Antiguo Testamento, dejarlo de lado, quitarle la importancia que tiene en cuanto a regir, en cuanto a principios, nuestra vida, es dejar de lado la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Porque cuando Jesús dijo dijo las Escrituras, el Nuevo Testamento no había empezado a escribirse, por supuesto. El Nuevo Testamento empieza con la vida de Jesús. Bueno, las epístolas y luego los evangelios fueron escribiéndose en ese orden. Pero no había empezado a escribirse. No había Nuevo Testamento cuando Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Entonces, la indicación de profundizar, porque eso es escudriñar, en el Antiguo Testamento es una indicación de nuestro Señor Jesús. No hay para nada en las enseñanzas de Cristo el que se deje de lado el antiguo y se le dé importancia al nuevo que se escribiría luego. Para nada, no hay eso en la Biblia. Pero era un paréntesis. Bueno, Juan 7:38, siguiente texto. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué está hablando él? De las Escrituras que profetizaban la obra del Espíritu Santo cuando el Mesías fuera resucitado. ¿Ya? Ya habló un poco en los textos anteriores sobre la obra del Espíritu Santo en el ungimiento del Mesías, en el bautismo, luego en su muerte. Ahora habla de la obra del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Pero a todas las Escrituras que se referían a él como el Mesías, él las llama la Escritura. Otra vez, es alusión entonces al Antiguo Testamento. 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿De dónde está citando? Miqueas 5:2. Pero otra vez, ¿cómo llama Jesús al antiguo en ese caso? Las Escrituras. Haciendo referencia ahora a
el profeta Miqueas. 10:35. Juan 10:35. Y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A qué escritura se está refiriendo? A la que habla de ese tema en el Antiguo Testamento. Otra vez, la frase la escritura en palabra de Jesús se refiere al Antiguo Testamento. 13:18. 13:18. Estamos en Juan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De dónde está citando? ¿Lo hallaron? ¿A lo que llama escritura también? Ajá. Salmo 41:9. ¿Ok? Y ahí está citando Jesús y llama a eso escritura. Ya vimos otros donde también llama a los salmos las escrituras. Pero el punto es siempre referencia al Antiguo Testamento. 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Salmo 41:9. Otra vez, aquí alusión a los salmos y los llama escrituras, porque ellos son parte del Antiguo Testamento. 19:24. 19:24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué escritura? Salmo 22:18. Otra vez, escritura, Antiguo Testamento. En este caso, Salmos. 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Cuál salmo está citando? ¿Ya lo hallaron? Salmo 34:20. ¿No? Estoy buscándolo aquí en las referencias mías, pero estamos en el 36, ¿verdad? 19:36, sí. Sí, también Éxodo 12:46, número 9:12, simbolizado en el Cordero. ¿Okay? Y Salmo 34:20. 19:37. Y también otra escritura. Dice, mirarán al que traspasaron. Ahí ahora cita de dónde y lo llama escritura. Zacarías 12:10. ¿Ok? Uno más en Juan 29. Juan 29. Porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cuál es esa escritura? ¿No la da la referencia aquí? ¿Ok? No siempre vamos a encontrar referencia, pero son muchos los textos que hablan de que Jesús volvería a la vida después de que muriera. ¿Ok? Bien. Hechos, que tenemos en Hechos en relación a lo mismo. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, perdón, la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está explicando por qué lo entregó Judas. Dice que era una escritura que tenía que cumplirse. Ahora es interesante que dice,
Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces, ¿a qué es a lo que los autores del Nuevo Testamento, en este caso Lucas, que escribió Hechos, llama escritura? Aquello que fue inspirado por Dios, no es a todo lo que se escribió. Recuerden ese punto. No, es claramente alusión a lo que fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Lo que no cuenta con o no calza en esa categoría, no es reconocido por la Biblia misma como la Escritura. Ese texto es clave, muy importante. 8:32. 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y continúa en el 33. Está citando Isaías 53, del 7 al 8. Y llama a esa porción las Escrituras. 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Está haciendo alusión a la misma ya citada, la de Isaías. 17:2 de Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3, a ver, si estoy bien aquí. 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de sábado discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Otra vez. Aquí está haciendo alusión Pablo aquí a todo lo que ya hemos visto en otros textos que prefiguraban o hablaban de lo que se iba a cumplir en Cristo como el Mesías. Las Escrituras del Antiguo Testamento. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, está hablando de los hermanos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De paso, ¿a qué se llama las Escrituras? La palabra. ¿A qué Escritura se refiere aquí? Igual al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Ok? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, si esto que está sucediendo era lo que estaba profetizado de Cristo. ¿Ya? Es importante que captemos ese punto que estoy tratando de enfatizar. Bueno, estamos en Hechos 17:11, ¿verdad? 18:24. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Otra vez, Escrituras es alusión al Antiguo Testamento. Y el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El versículo 28 explica a qué Escrituras se está refiriendo el 24. Las Escrituras que profetizaban sobre el Mesías, no es otra que el Antiguo Testamento. Romanos, ¿qué tiene para decirnos sobre el término? ¿A qué se refiere Escrituras? Romanos 1:12, 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor. Otra vez, las Escrituras son los materiales procedentes de los profetas. Esas palabritas claves allí en esos versículos, hermanos, a veces parecieran
sin mucha importancia, pero están allí por algo. Son escrituras, los documentos que vienen de los profetas, escrituras inspiradas. ¿Ok? Lo que viene de los profetas, no todo lo que se le ocurrió escribir a quien quiera. 4.3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De dónde está citando? Génesis 15:6. Ahora está utilizando Pentateuco para referirse a las escrituras. 9:17. Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué escritura es esa? ¿La de qué libro? ¿Ah? Éxodo. ¿Ok? Éxodo. Otra vez, Pentateuco es parte de la escritura, parte del Antiguo Testamento. 10:11. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué escritura? Isaías 28. Dice, ¿van captando ya cuál es el punto aquí? ¿A qué llama escritura el Nuevo Testamento? Por ahora, al Antiguo Testamento. 11:2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? ¿A qué está citando? Los escritos donde está registrada la historia de Elías. Otra vez, Antiguo Testamento. 15:4. Romanos 15:4. Ese es muy conocido. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí hay otra enseñanza para los que dicen que el antiguo ya no es para nosotros. Pero ahora, enseñado esto por Pablo, no por Cristo. Cristo nos lo dijo en la forma que está expresada en Juan 5:39. Ahora Pablo dice aquí lo mismo. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué es eso? El Nuevo Testamento. ¿Cómo? El Antiguo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y otra vez, Escrituras, alusión a lo que se escribió antes, el Antiguo Testamento. 16:26, Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, estos textos son claves. Escritura es lo que procede de los profetas. Que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. De paso, este es otro texto. El Antiguo Testamento es para ser obedecido. ¿Okay? En lo que no tuvo su cumplimiento en Cristo, que ya quedó en el pasado. Ok. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué escrituras? Isaías 53, 5-12, es lo que está citando. Otra vez, Escrituras, Antiguo Testamento. 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Salmo 16, 8-10, es lo que está citando. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
¿Qué está citando aquí? ¿Ya lo vieron? Génesis 12:3. Pentateuco otra vez. ¿Ok? Los escritos de Moisés son parte de la escritura del Antiguo Testamento. De paso, aquí se dice que en el Antiguo Testamento ya se predicaba de la justificación por la fe y que se le dio el evangelio, porque dice que se le dieron las buenas nuevas a Abraham. Evangelios son buenas nuevas. Entonces el evangelio no empezó con el nuevo, empezó en el antiguo. Pero es otro tema. 3:22 del mismo Gálatas. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escritura, el Antiguo Testamento. 4:30. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿A qué se llama aquí escritura? ¿Ah? Génesis 21:10. ¿Ok? Primera Timoteo. Primera Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué escritura? Deuteronomio 25:4. Otra vez. Escritura es alusión a el Antiguo Testamento. Segunda Timoteo 3:16, que es el texto que utilizamos al inicio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ahora captamos a qué se refiere con toda la escritura. A lo que la misma Biblia llama escritura, no a otra cosa. Ok. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué escritura está citando? Levítico 19:18. ¿Ok? 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuál está citando? Ajá. Génesis 15:6. 2:23 vimos, ¿verdad? 4:5. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ok, ese tienen que buscarlo porque no está ahí. Está citando el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está citando? Isaías 28:16. Pero ahora noten un texto. Segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok? Está haciendo alusión al Antiguo Testamento, de nuevo. Pero dice que su cumplimiento, de paso, aquí hay otro punto, hermano Nixon.
donde hay una regla, pero ahí no dice regla número 17. No, pero ahí está la regla. No se interpreta en forma privada nada de la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Eso es lo que está diciendo esa regla y lo vamos a comprobar luego cuando la veamos. Pero las reglas están ahí. ¿Ok? Bueno, me acordé del punto ese. Están dispersas por todos lados. Vean ahora un texto con el que queremos concluir. Segunda de Pedro 3:16. Bueno, vamos a leer el 15. Y tened entendido que la paciencia, 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué hay ahí? Hay dos cosas a las que la Biblia llama las escrituras. El antiguo, que ya lo vimos en todos esos textos, pero ahora hay otra aquí. Los escritos de Pablo. Dice que esos son escrituras, junto con las escrituras que ya existían. ¿Ok? Entonces, tenemos escrituras, además de las del Antiguo Testamento, que también son inspiradas, que la misma Biblia las pone al nivel del Antiguo Testamento, al llamar al Antiguo Testamento las otras escrituras, es decir, son escrituras tanto aquellas como estas, entonces las pone al mismo nivel. Y allí tenemos no solamente al apóstol Pablo, sino a todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, como puede notarse, en las 51 alusiones al término grafé, escritura, solo hay un significado posible y este es las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Y en el último texto que leímos, en esa categoría se incluyen las escrituras del Nuevo. Por lo tanto, la única forma de traducción correcta del segundo texto que estamos analizando como base bíblica de la primera regla hermenéutica en análisis, el reconocimiento del origen divino de la Biblia, es toda la escritura en relación exclusiva al Antiguo Testamento, excluyendo cualquier otra escritura ajena a ese contexto. Y tomando en cuenta que el propio apóstol Pedro incluye como escritura también los escritos del Nuevo Testamento. ¿Claros? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay preguntas? Entonces, se nos fue el tiempo también. Nos vemos en la próxima sección.